podcast Personas que Inspiran. Estamos con Sara Russo, que es partner en Casa de Ideas. Además, pertenece a G100, sí. Es mamá, sí. Emprendedora. Así que vamos a tener aquí un espacio bien entretenido de conversar. Sara, tú estudiaste Derecho. Sí, ¿Por qué? Soy abogada. ¿Qué te llevó a eso? ¿La verdad? Claro, la verdad, siempre con la verdad. Porque cuando uno es chica, como que a uno lo encasillan en algo. Entonces yo no era buena para las matemáticas, y era buena para discutir, y entonces mi papá me decía, y buena para las causas perdidas, y entonces, por default, al final uno cae en alguna carrera humanista, y claro, la psicología no me llamaba la atención, periodismo no, entonces obvio que iba a ser abogada. Pero yo no tengo familia de abogados, no vengo como, porque normalmente los abogados sí. son como de la familia, del amigo, yo no. Sí. Y era como, le gusta discutir, es buena para pelear y va a ser abogada. Pero por eso, ¿Pero te gusta? Mira, ¿te gustó, la verdad, honestamente, yo no te puedo decir si no me gustó. Yo creo que en algún momento incluso traté de salirme de la carrera para estudiar gastronomía. A mí la cocina me encanta. Y también con esos como prejuicios de más antiguos. Ojo, no es que yo sea una vieja, digamos, pero hay prejuicios de repente más antiguos, que es como cocinar es un hobby, es una carrera que demanda mucho tiempo, entonces no es para mujeres. Entonces me quedé en Derecho, pero siempre entendiendo que algo tenía que hacer con la carrera. Ejercí muy poco de ella, pero sí siento que me dio, digamos, una forma de pensar. Cada carrera te aporta una forma, un raciocinio distinto, y en ese sentido me gusta, pero la gente cuando me ve y me dice, no puede creer que soy abogada. Me dice, ¿en serio? ¿Dónde abogada? De verdad, así como, y es como, sí, sí, como pareciera ser que no me parezco. Y vuelvo a lo mismo, hay como estos prototipos o estereotipos de que si eres abogado de una manera, si eres periodista de otra, y no, yo creo que ya la vida... No encajas tradicionalmente en eso. Pero esa es la parte chora, encuentro yo. ¿Y tu primer emprendimiento también fue entonces en temas como de alimentación, de cocina? ¿Tenía que ver con eso? ¿O? Sí. A mí me encanta la cocina. Nosotros venimos de una familia judía, soy judía por lo mismo, entonces nosotros todos los viernes hacemos Shabbat, y se come la jalá, que es el pan trenzado. Yo en ese momento estaba embarazada de mi hijo mayor y me dijeron, hacer este pan, esta masa, hace que yo tenga un parto dulce. Y dije, esta es la mía, obvio, parto dulce. ¿Ya? Y empecé a hacer este pan, y después ya mi hijo entró al colegio, qué sé yo, y a la gente le gustaba porque de los 2 kilos salían mucho más que 2 panes, que es lo que uno necesita. Entonces empecé a venderlos. Literalmente iba con un bolso, con los panes listos, a partir con 40 panes. Empezaron a hacer, cada vez me pedían más. Entonces ya después llegaba en la camioneta, me estacionaba temprano, abría la camioneta, estaban las cajas con todos estos panes. Después dije, los viernes la gente se va con niños invitados, entonces empecé a hacer bandejas de brownies. Entonces tenía brownie de chocolate, brownie de manjar, brownie de coco. Después dije, la idea es que vengan cortadito en cuadrito, porque es más fácil. Imagínate, llegáis, abres la caja, tú, llegas, sacas un brownie, súper fácil. Sí. Entonces le metimos brownie. Después dije, bueno, si la gente ya está comiendo la ojalá, metámosle alguna pastita. Empezó a salir el hummus, el baba ganoush, y así empecé. Y entonces al final yo iría, como te digo, literalmente a la camioneta, me bajaba con caja gigante y empezaba a vender. Y así empecé mi negocio de comida. Y siempre como el foco para mí era la familia. Porque yo siempre encuentro que cuando hay comida, se hace un sobremesa. Es como un momento de reunirse, si ¿no? tú no tienes postre, por ejemplo, la comida es mucho más rápida. Sí. Si tú no tienes algo rico para el café, no hay café. Sí. Entonces se acaba la instancia muy rápido. Y al final, parte de hacer familia y hacer Shabbat y todo, es eso, de estar juntos. Y qué cosa más buena que hacerlo con algo rico. Sí. Y así partí con la comida. Después ya me fui profesionalizando y empecé eso, a importar. ¿cómo lo hiciste crecer de alguna forma? ¿Lo estás haciendo ahora? ¿Lo sigues haciendo? No, lo hice crecer, siempre cocinando desde mi casa, muy como amateur, pero ya tuve que comprar un tercer horno y empezar a tomar como definiciones que también mi papá me fue ayudando, porque yo en un momento le decía como, el horno no me alcanza. Entonces Sí. yo ya tenía 2 hornos en la casa, pero no me da. Bueno, entonces hay que comprar otro. Ok, ¿qué tipo de horno necesitas? Y yo, claro, uno piensa en ese horno gigante, como un trifat. ¿Y dónde lo vas a enchufar? En la casa, le digo yo. Obvio. Me dice, es que no estaba entendiendo. Necesito una conexión chuta, ok, ya. Y después, claro, y uno como que ahí empieza a darse cuenta que
yo todavía no estaba para dar ese salto. Ya. Porque claro, imagínate me compraba un Porque era horno. un fondo como de amateur a lo profesional, ¿no? Claro. Más masivo. Claro, pero donde tú puedes tienes- delegar. Y tú tienes que además cuando das ese salto, que te den los costos, que te dé para poder mantenerlo, o sea, como, soy yo, claro, decía, ok, junto, ahorro y me compro este horno que cuesta X cantidad de plata, pero lo voy a, en el fondo lo voy a rentabilizar. ¿Cuántos panes tengo que hacer en este horno Para que en verdad se y financie, claro, ¿no? tal cual, y no Sí. me daba, tampoco tenía donde ponerlo en mi casa, o sea, no había una posibilidad. Y después dije, ok, y me puse a importar comida. Eso fue el segundo paso. Entonces yo ya tenía lo que yo cocinaba y después me puse a importar comida kosher a Chile. Dije, esa era algo que me interesaba mucho porque acá no había, o sea, todavía no hay muchos lugares donde vendan esa comida y normalmente es cara, ¿cachai? Entonces yo dije, Y hay gente que también que no judía que sí, consume porque, comida bueno, por eso, kosher. justamente por eso a mí me interesaba, porque la comida, más allá de la gente que sea religiosa que la come, lo kosher es muy saludable, porque para que tú tengas el sello de que es kosher, pasas por muchos estándares de calidad. De hecho, en Estados Unidos yo conocí un señor que estaba lanzando un producto y para él era muy importante tener el stamp de ser kosher para entrar a Publix y a todos los supermercados. Sí, yo tengo experiencia un poco en eso porque trabajé varios años en una viña acá en Chile y también sacó vino kosher y es un proceso complejo ¿Viste? porque hay ciertas normas y viene alguien que te certifica y revisa y controla. Tal cual. Pero Sí. yo además lo veía desde la vereda de los niños. Yo tuve mi hijo menor, en algún momento me dijeron que tenía una alergia alimenticia. Yo probé de todo. Finalmente no era una alergia, era una inmadurez intestinal. Pero ahí Sí. me di cuenta como todos los alimentos están entrelazados y al final no podía comer nada. Pero, por ejemplo, la comida... ¿Pero era ya durante tu embarazo? No, post. Ah, post. Cuando yo lo estaba Amamantando, amamantando. sí. Entonces yo tenía que dejar de comer cosas para no traspasarle a él. Sí, Pero- mi señora pasó lo mismo con mi y hija, ahí te das terrible, es cuenta que no súper hay nada. complejo, súper Gracias complejo. a Dios, como te digo, mi hijo no tenía la alergia y era solamente una inmadurez intestinal. Pero un niño celíaco, un niño intolerante a la lactosa, yo decía, ¿cómo lo hace cuando va a un cumpleaños? Lo pasa pésimo, ¿cachai? Sí, tenés que traer tu propia comida. Atroz. Y más encima no es rica. Sí. Entonces, esta comida, como los judíos, los que siguen las reglas, digamos, de la kashrut, no mezclan el lácteo con la carne, cualquier producto, por ejemplo, que dice que no tiene leche, realmente no tiene leche, no puede tener trazas de leche. Y en Chile, por lo menos, si tú te fijas en la etiqueta, Dice puede contener trazas de, y te tira un gigante un listado. Pero en esto no te podía pasar eso. Entonces yo además decía, esto es volver al origen, como al tomate con gusto a tomate. Esto es comida mucho más saludable. Claro. Y nos sirve para todos los que tengan distintas alergias, sirve a los niños, y esta cuestión es... Y es comida común y corriente, o sea, no es que sea como especial, sino que es lo mismo, solamente que tiene el stamp. Y obviamente pasa por estos procesos. Entonces dije, esto es increíble, po. Y ese fue mi segundo, y ahí partí, importando comida. Y se llamaba Sarah's Market. Sarah's Market. Sí. ¿Y sigues con eso ahora o...? Sí, mira, se llamaba Sarah's Market porque como era no, que yo siempre, como era el boca en boca, yo le compro a la Sara, en algún momento traté de cambiar el nombre. Y también ahí fue un brainstorming con mi papá. Y me dice, porque me pasó que voy a venderle a una señora y la señora me dice, no, yo le compro a la Sara. Soy yo. Sí. Entonces me dice, no, soy una señora. Y le digo, no, sí lo soy yo. Y la señora como que no me disoció. Entonces mi mamá me dice, no puedes sacar el Sara. Pues yo estaba buscando otros nombres. O sea, no puedes sacar el Sara porque la gente le compra a la Sara. Sí, porque ya está asociado con tu persona. Claro, Sí. entonces me quedo en Sara. Y igual se hace más cercano la marca, digamos. Sí, tiene sus pero yo encontré que ventajas y realmente era como desventajas. muy autorreferente, así como... Sí. Pero efectivamente dijo, si no, me dijo, la gente le compra a la Sara. Entonces, y ahí quedé con el Sarah's Market. Que de hecho, debo decir que también, a modo de anécdota, traté de patentarlo. Porque uno, como soy abogado, uno trata de hacer todo Claro, en regla. sí, obvio. sí, sí, O sea, no es que sí. trata, uno hace todo en regla, iniciación de actividades, que en la cuenta bancaria, toda la cuestión. Y Napi. Oye, todo. Y me he de creer que me le impugnaron la marca. Sara de España. Sara Sara la sí. ropa, no te Yo puedo decía, creer. ¿qué significa esta cuestión? Una frustración en mi vida. Yo decía, no puedo creerlo y no lo puedo patentar. Y yo me encima, estos tipos no hacen comillas. No, te juro, contratando un estudio. Es que igual quieren como ellos se registran en todas las clases. En todas las clases. En todas las clases, aunque no hagan comida. Tal cual, en todas las clases. Y yo frustrada a morir. Y ahí de nuevo salen estos consejos de mi padre. Mi hija me dice, ¿qué te importa? Y yo, pero es que ¿cómo? No? ¿Vas a vender tu marca? Y yo, no. Entonces me dice, ¿qué te importa? Como,
Y claro, y ahí es cuando uno... Esos son esos como... Ellos tendrían que como demandarte, decir, oye, que estás usando un... O sea, yo no estaba pensando en tener una internacional, yo no estaba con ese foco, yo quería tener mi tienda y eso era como lo que yo tenía ganas de hacer. Entonces me decía, ¿qué te importa? Y bueno, obviamente seguí con el Zara's Market. Y ahí cuando yo digo que de repente es interesante que te hagan esa bajada a alguien que... Porque yo me estaba ahogando en verdad en un vaso de agua. O sea, voy a tener que cambiar el nombre, hacer las bolsas de nuevo. O sea, de verdad me empecé a ahogar. Y tu papá es como, que relájate en el fondo. Me dijo, ¿pero qué te importa? Te estás ahogando en un vaso de Claro, agua. pero si no te lo dice... Y fue como, tenéis razón. Pero yo al tiro dije, en el fondo soné, voy a tener que buscar otro nombre, voy a tener que cambiar todo. O sea, Sí, como... sí. Se fue todo a las pailas. La página web, el sitio que ya lo tenía con... El logo. ¿Qué importa? Si no... Y yo dije, sí, es verdad. Pero, y ahí cuando uno agradece esos consejos de alguien que sabe más y dice... Y tú lo aterrizas y decís, obvio. ¿Cachai? Buenísimo. Sí, bueno, hablando de tu papá, ¿no? Tu papá, mucha gente, por su trayectoria, como la forma de ser, le tenían harta admiración y cariño. ¿Cómo eso influye en ti, digamos? ¿Cómo marcó él tu vida? ¿En dónde te pareces a él? ¿Qué cosas, qué cualidades de él admiras? ¿Qué son como...? Ya, pero es que tu pregunta tiene tantas aristas, te pasaste. No se puede contar. Es muy profunda. Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo debo decir que, para partir, te voy a contar de que si hubiera como un fan club que dijera así, el club de las paponas, yo creo que sería la presidenta. Yeah. O sea, yo siempre he sido papona, regalona de mi papá, y yo sé que yo también siempre fui y seré los ojos de mi padre, regalona, princesa, la mayor, pero siempre trató de educarme no como princesita, sino que... Está bien eso. Claro, Sí. pero yo sabía que siempre... Sí, seguro. Así que mis hermanos saben que yo era la regalona y la favorita y no se discute. No se discute. Pero... y bueno, y con mi papá nos llevábamos muy bien. Hablábamos mucho. Cuando te digo mucho, era que nos subíamos al auto, el que se hace que subiera al auto llamaba al otro y teníamos como un acuerdo casi tácito que el que llegabas es como llegué, chao. Podíamos estar en la mitad de la oración y ya, llegué, chao. Así que era como, bueno, siempre ha sido mi persona, así como esa persona que tú llamas así en caso todo Es como pasa. un amigo, ¿no? Como más Sí, que... pero no, porque igual mi papá era papá. O sea, Yeah. mi papá es un... yo de mi papá debo decir que siempre he hablado en presente. Y lo digo porque yo aprendí que en el duelo, de alguna manera, yo tengo que aprender a vivir con mi papá de una manera distinta. Claro. ¿Ya? Y dicho eso, yo, claro, te digo, si comí una hamburguesa, lo digo en pasado, pero yo trato de hablar de él en presente porque siento que él de alguna u otra forma siempre va a estar conmigo. Y claro, en ese sentido, amigo no es. No, o sea, sí no. Porque Pero en tema de confianza, como un amigo, de ¿no? confianza sí, pero mi papá era el papá duro que te castigaba, que te prendía las luces del camino, que si te salías un poco del camino que a él le gustaba, sí, era aprender. Igual rígido en algunas partes. Súper. Cuando yo era chica, olvídate, o sea, no existían los permisos. No, una crianza bien en ese sentido cuadrada. Pero eso de como cuadrada, disciplinado, en Sí. realidad es bueno también, ¿no? En parte Mira, te da también cosas para la vida, ¿no? Mira, yo creo que todos los extremos no son buenos. ¿Ya? Yo no te digo que mi infancia fue extremistamente cerrada y tampoco libertinaje. Yo creo que uno tiene que buscar esos equilibrios porque al final del día, si tú eres muy rígido, que es algo que yo trato hoy día de hacer con mi hijo, trato de hacer líneas de confianza porque si yo le prohíbo todo, Sí. después tampoco me va a contar. Sí. Lo va a hacer y lo va a hacer a escondido. Tampoco le puedo estar diciendo, sí, mira, anda, toma. Es súper difícil esa línea. Pero nosotros con mi papá nos fuimos encontrando en la medida que yo ya cada vez era más grande. Y sobre todo en la etapa que fui mamá. Porque él pasó a ser un padre para mis hijos. Entonces, además, nos veíamos mucho. Mi papá, para que tú te hagas una idea, mi hijo Yair, cuando nació, bueno, muy esperado, imagínate, nieto, primer nieto, y nace Yair y resulta que mi papá estaba todo el día conmigo, estuvo todo el tiempo en la clínica, y durante todos los días iba a mi apartamento en la mañana. O sea, la instrucción a la secretaria, que era la Sarita, que hasta el día de hoy está con nosotros, al asistente de mi papá, era ni una reunión antes de las 10 de la mañana.
Entonces mi papá se levantaba, hacía sus ejercicios en la mañana, se iba a mi departamento, agarraba a Yair, estaba con él, yo ahí me duchaba, yo no tenía ayuda en el departamento, entonces me aprovechaba de duchar, mi papá con mi hijo, y de repente me gritaba así en la ducha, así como, llora, llora, quiere pechuga. Y yo salía con toalla, pum, lo enchufaba al cabro chico y mi papá se iba. Entonces, él hizo apego con mis hijos, 100% apego. Qué lindo. No, maravilloso. Entonces hizo apego con los dos. No hubo partido que se perdiera, no hubo evento importante que no estuviera. Yo creo Entonces, que el sentido como de familia también viene de parte de él, así como de la importancia de la familia, yo ponerle creo que, prioridad mira, a la yo familia. creo que eso lo fue aprendiendo con el tiempo. No, Porque- no siempre fue así. No, y yo creo que eso lo fue aprendiendo con el tiempo, porque cuando uno es más joven, de repente no te das cuenta, porque bueno, mis papás se separaron, y entonces de repente no te das cuenta que te pierdes cosas importantes, porque estás con el chip de generar, Trabajo, del sí. trabajo, Sí. de buscar una empresa que te vaya bien, el viaje, qué sé yo, y tú de repente te vas perdiendo cosas importantes De de la tus vida de hijos. tus hijos. Que en ese momento tú no le tomas el valor de cuán importante puede ser para tus hijos. Sí. Yo creo que mi papá se dio cuenta de eso mucho tiempo después. Yo no te digo que fue un papá ausente, cero. Pero efectivamente se perdió cosas. En esa época viajar a China, como lo hacía él, no es... O sea, viajar a China ya es un tremendo pique. Sí. Imagínate, él se iba un mes y medio a veces. Y no había WhatsApp en ese Nada. tiempo, entonces O sea, la también es comunicación era mucho más distinto, difícil. Claro, entonces es distinta la época, Sí. no es extrapolable ahora. Entonces, claro, cuando llegaron los nietos, yo creo que él ahí aprovechó y recuperó todo tiempo perdido, pero absoluto. O sea, Porque también la empresa estaba en otro momento y podía, no sé, estaba mucho más delegado, estaba tal vez más alejado un poco de la parte del día a día y podía... Mira, mi papá nunca se alejó del día a día, para que Ya. no mentir, nunca. Pero sí, yo creo que ahí es cuando, él, como te digo, no se perdió las cosas importantes. Ya. O sea, de hecho, yo me acuerdo que fue la graduación de uno de mis hijos, las típicas grabaciones que son como, no sé, de kinder, primero base, una cosa así, y él estaba de viaje y no iba a llegar, se le había traspasado la fecha, y le digo, no te puedo creer que no vas a estar. Y cambió el pasaje, y llegó esa madrugada, y ahí estuvo. Wow, Y hasta el último increíble. momento, mi papá con quimio, a las graduaciones, a los fútbol, o sea, perdón, a los handball, porque mi hijo juega handball, y yo iba, le llevaba una silla para que estuviera ahí en el pasto, para que no se sentara en el suelo, mi papá con la quimio cruzada, digamos, y ahí estaba. Y no se Maravilloso. perdió ni una. Hermoso. La verdad que sí. O sea, para mis hijos, lo máximo. El tata es todo. Sí, me imagino. No, todo. Bueno, para mí también. Yo no hay día que no lo eche de menos. Yo creo que no hay día que no lo llore. En algún momento, sí, se le echa de menos. Sí, increíble, qué emoción, ¿no? Digamos, La verdad es que sí. Es muy emocionante porque además mi papá, yo me fui dando, como digo, yo hablaba mucho con mi papá. Y yo sabía que él ayudaba a gente, obviamente los cafecitos, de repente las donaciones, todas esas cosas uno realmente las sabe. Pero yo al día siguiente que él falleció, como que me desayuné con todo este mundo, porque fue súper potente, cómo él fue marcando vidas a lo largo de su vida, no desde la vereda del empresario, y no desde la vereda de si tiene plata o no tiene plata, sino que desde su calidad humana. sí. Y para mí, a mí eso me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo a estar de pie, digamos. Yo decía... Porque tú sentiste ese cariño Claro, llegó a ti, era ¿no? genuino, Sí. me escribía y era como, wow, o sea, de verdad hay un cariño real. O sea, como, wow, o sea, me escribió mucha gente contándome cómo mi papá de alguna u otra forma los recibió en las oficinas. Dejó que- su huella con ellos. Claro, y que tú decís, chuta, ¿se puede hacer una diferencia en la vida de la gente? Sí, Sí. 100%. 100%. Entonces, para mí continuar su legado de alguna u otra forma, sin jamás tratar de ser él, porque no somos iguales, o sea, Cada uno es diferente. tal Sí. cual. Y para mí eso es súper importante, porque yo digo, tenemos la misma madera, sí, somos muy parecidos, yo no me había dado cuenta que éramos tan parecidos, como que después me dijeron como, pero si son... Yo le decía, pero ¿en serio? O sea, son enfermos de parecido, y la gente que nos ve y que me ve a mí y lo conoce, me dice, no puedo creer, me dicen como, gesticulas igual, me dice, te mueves igual y aleteas y y la energía. Y digo, no me había dado cuenta que éramos tan parecidos, cosa que me encanta, para mí es un orgullo y es un honor.
pero yo a mi manera también, porque no somos igual y tampoco pretendería ser él, porque no me interesa. O sea, cada uno tiene lo suyo. Pero sí se puede ayudar y se puede hacer una diferencia en la gente. Y eso es muy lindo. Sí, hermoso, hermoso. Sí, bueno, yo participo en varios grupos de WhatsApp de emprendedores y cuando sucedió el fallecimiento de tu papá, de verdad, eso es lo que tú cuentas. Yo lo leí de mucha gente que estaba escribiendo, oye, qué triste, y con algunas personas contando la historia de cómo lo recibía, cómo tu papá recibió a esta persona en la oficina, Sí. las reuniones que tuvieron, cómo lo marcaron. Es decir, yo vi solo un mínimo de lo que tú habrás vivido y tiene que haber sido una persona maravillosa en ese sentido que marcó a muchas personas. Y eso es genial, digamos. Digamos, se fue demasiado temprano de este mundo, pero ya de haber dejado, creo que es muy bello que tengas la posibilidad de vivir la vida y dejar tu huella en otros, como de empujar, inspirar, apoyar. Yo creo que si le cambias positivamente la vida a solo una persona, ya tu vida valió la pena, Es ¿no? que yo también opino lo mismo. Yo encuentro que eso es esencial. Y aparte que mi papá, yo digo, era como un loco lindo adelantado a su época. Porque era, y bueno, yo también, de repente, como yo te decía, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? Era de golpear la mesa, decir las cosas como son, de tratar de nivelar la cancha. Y cuando digo nivelar la cancha, no hacia abajo, sino Hacia tiramos arriba, todo claro. hacia arriba. Sí. Fue parte del tema del desafío 10 por, ¿cachai? O 10X, como le quieras Sí. decir. Que eso es impresionante. También fue parte del G100. En el G100 tenemos distintas sedes. Digo tenemos porque ahora yo también Tal soy vez hablemos parte. brevemente qué es el G100, porque tal vez no todas las personas sepan de El qué se trata. G100 es una agrupación, un grupo de empresarios, emprendedores. El que quiera participar es bienvenido. Que quieren devolverle un poco al sistema. Y yo digo devolverle al sistema, pero con actos concretos. Entonces, hay muchos empresarios que están metidos ahí, que son mentores de emprendedores, porque hoy día, seamos honestos, el mundo se mueve con los emprendedores, hay que Sí. ayudarlos, hay que devolverle, hay mucho conocimiento que tiene gente que no tienen a quién pasárselo de alguna manera. Entonces en el G100 están estas C, que es el capital, el compromiso. Mi papá le puso la C de cariño, porque las cosas se hacen con cariño. Y además tenemos un programa que se llama Nada nos detiene. Entonces ese programa, que es como el más importante, es a nivel completo de Chile, donde se buscan estos emprendedores en todas las comunas. Y después se hacen estos torneos, se van ganando premios, pero siempre mentoreados. Entonces no es como que Súper uno bien. les da, ganaron y se, ay, te olvidaste. No, como que acá hay una asesoría, los ayudamos Y de hecho, eso, porque yo también tengo un mentor hace 2 años y es más importante el dinero. Porque el 100%. dinero se va, pero el mentor comprometido, que te ayuda, que te guía, te comparte experiencia, te comparte contactos, es muy valioso, demasiado 100%, valioso. Porque como te digo, yo en ese momento, por ejemplo, en Zara, cuando me impugnaron la marca, para mí me estaba ahogando. Sí. Y si no es porque mi papá en ese momento me dice, oye, pero esto es cero grave, yo de verdad no hubiese sabido qué hacer. Entonces, muchas veces el apoyo, como dices tú, no es necesariamente monetario. Acá hay un apoyo y hay un acompañamiento constante, y eso es lo lindo. Y ahora además se entrega el premio final, que se llama la Copa Mauricio Russo, que se instauró la Copa como Mauricio Russo desde que falleció mi padre. Entonces la entregamos en el Emprende tu Mente, que es tremenda feria de emprendimiento, es la más grande a nivel latinoamericano, y ahí se entrega la Copa Mauricio Russo todos los años. Entonces es una muy bonita, es un buen lugar y un bonito lugar para estar, y me encanta poder ser parte y ser G100. Entonces, mi papá también estaba metido ahí. Genial. Entonces, yo creo que esas cosas que él fue haciendo, digamos, Sí. de alguna u otra forma, fueron marcando una diferencia. Y eso hizo que también otros se animaran a hacer esa diferencia. Porque a veces basta con que uno agarre la batuta para que los otros te vayan siguiendo. Y es bueno eso. Sí. Yo, así como yo soy muy chico como emprendedor, pero el emprendimiento, yo empecé a emprender hace 8 años y siempre dije, porque trabajé un tiempo en Alemania y yo vi cómo las empresas allá se preocupaban de la gente y eso me faltaba acá. Yo sentía que en general las empresas no tienen ese cariño al recurso humano, a las personas como lo suelen hacer en Alemania. De hecho, leí un reportaje en algún momento que
Werner von Siemens, el fundador de Siemens, en el siglo XIX escribió sobre la importancia de tener la gente que trabaja contigo, que tú preocupes por ellos, porque si se sienten esa preocupación, van a trabajar bien, van a trabajar feliz y te va a funcionar. Entonces, cuando yo vi la diferencia acá en Chile, dije, el día que yo empiece a emprender, yo quiero marcar la diferencia y ser un emprendedor diferente. Y después, con el tiempo, tuve los medios, y ahora tenemos los medios, le damos 4 semanas de vacaciones en vez de 3. Tenemos seguro complementario de salud, que es algo súper importante en Chile. Sí. Tenemos casi todos trabajamos en teletrabajo, entonces tenemos como esa preocupación también por la gente, porque de hecho el propósito de nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces me identifico mucho con lo que tú me cuentas, que en el fondo esa preocupación que tiene tu papá, para decirlo en presente, Muy bien. marca la diferencia en comparación a otros emprendedores y empresas. Y realmente después eso se ve reflejado en los resultados de la empresa. Es decir, eso es como se paga solo, es como todo el universo, Dios, lo que sea, te devuelve todo eso, Sí. y te lo multiplica. Yo también creo. O sea, para mi papá, la parte humana de mi papá tuvo 2 mentores o 2 como padres en el fondo en el camino. Uno era su padre, que es mi abuelo, que le dio toda la parte como humanista, ¿ya? Mi abuelo era ese que iba en el camino y repartía a la gente que trabajaba con él, digamos, a sus distintos lugares de trabajo porque estaba lloviendo. Y por otra parte tenía a Marcelo Calderón, que le alimentaba toda la parte comercial. Entonces mi papá trabajaba con mi abuelo y después cruzaba y se iba a Johnson, donde estaba el tío Marcelo, y también se nutría desde ese lado. Pero siempre tuvo esa parte muy humana. Y lo mismo se lleva hoy día a Casa Idea. Mi papá siempre estuvo muy preocupado, él nunca habló de trabajadores ni empleados, siempre fueron sus colaboradores. Y para mí es súper importante, y yo cuando voy a alguna parte lo rescato mucho eso y trato de hacerle mucho énfasis, y sobre todo hoy día, porque hoy día que estamos con todo el tema de la inteligencia artificial y la cuestión, Sí. se nos olvida que trabajamos con personas. Sí. Y es tan importante volver a entender que trabajamos con personas, es esencial. Sí. Tú no tienes al frente una máquina, tú no tienes al frente es una persona, tiene sentimientos, tiene familia, entonces de repente con pequeños actos uno de alguna manera le puede cambiar un poco la vida a esa persona. Entonces, Sí, mi papá siempre se preocupó de eso, entonces hablamos siempre de los colaboradores. ¿Por qué? Porque todos colaboramos para que este proyecto, que es Casa Idea, sea lo que es. Buscamos la manera de que la gente esté cómoda. Si tú lo piensas, imagínate cuántas horas del día tú estás en tu lugar de trabajo y que más encima ese lugar de trabajo sea incómodo, lo pases mal, lo encuentro tremendo. Y poca gente tiene la suerte de trabajar en algo que le guste, que eso también es tremendo, es horrible. Pero esa es la realidad. Entonces, por último, si más encima estás en algo que lamentablemente no es lo que te hace vibrar, y más encima lo estáis pasando mal, la vida se te hace mucho más cuesta arriba. Sí, y te puede hasta enfermar, 100%, digamos, y por eso afecta a te tu digo. entorno, tu familia. Por eso, y la vida de verdad se te hace mucho más cuesta arriba cuando pasa eso. Entonces, busquemos la manera de ayudarnos entre nosotros. Yo de repente digo, una empresa, y acá puedo sonar medio anarquista, pero yo encuentro que... Pero bueno, no importa, pero yo digo, si hoy día algún colaborador tuyo se pierde un día, que para esa persona, un evento que para esa persona sea importante, te digo, no sé, el día del padre, el primer día de clase, da lo mismo. Por tener que cumplir un horario, yo creo que estamos mal. Sí. Ahí yo creo que estamos mal. Yo entiendo que hay puestos y hay cargos que requieran cumplir con un horario. Sí. Ejemplo, los vendedores en una tienda tienen que cumplir el horario de mall, yo lo entiendo. Pero también entiendo que debemos buscar esa flexibilidad. No puede ser que esa mamá se pierda todos los primeros días de clase de su hijo porque tiene que estar sentada detrás de un escritorio. Sí. No, porque el día de mañana tú no estás y los que te lloran son tu familia. El lugar de trabajo, cerraron el escritorio, todo dentro de una cajita y vamos poniendo a otra persona en tu lugar. Pero los que te lloran son en la casa. Entonces, Sí. ahí hay que ponerle un poquito Nosotros más de ojo. en Firma Virtual, el cumpleaños, cuando estás de cumpleaños, lo tienes libre. Y si cae fin de semana, te lo tomas libre lunes o viernes. Maravilloso. No sé, tenemos también un caso de una colaboradora, hablando no de trabajadora, sí, yo también uso ese término, colaboradora, que llegó a nosotros y a las 2-3 semanas falleció su abuela. Entonces dijimos, no, tómate el día libre, ahora anda al funeral, fue ¿cómo se llama? El velorio.
Y cuando fue el funeral también, Ana, tómate el día libre. Y nunca nos preocupábamos de, oye, recupera ese día. No. Es que yo encuentro que eso es ser persona. Yo de repente digo, a veces la gente dice, no, es que la empresa tiene que ser muy grande para... No. Es que no, yo encuentro que no. Es un tema de voluntad. Eso es, la empresa no tiene que ser gigante para tú poder preocuparte de tu gente. No. Lo que tú acabas de decir es esencial. Sí. Hay otras empresas que es como, ok, pero después tienes que retomar en el día, ¿no? Porque después no sé qué, cayó fin de semana, lo siento, perdiste el día libre. Sí. No. Entonces, y además que sabes que eso hace que uno haga equipo, eso hace que el día de mañana la gente se ponga la camiseta contigo, y en momentos de vaca flaca o de crisis, ahí tú te das cuenta de todo lo que tú sembraste en tu equipo. Porque Casa Ideas ha tenido miles de crisis. ¿Sí? No hay empresa... Es normal. O sea, súper normal. O sea, la empresa que no ha tenido crisis, yo no sé quién es. No, de verdad. No existe. No, ese existe. loco no aprendió nada. Sí, ese emprendedor que no ha subido y bajado, yo no le pegó el palo al gato con la primera, no lo conozco. Y qué suerte por él o por ella, digamos. Pero en general hay una subida y una bajada. O sea, cuestión que es así para arriba, no sé quién la tiene. Entonces, porque ya de partida son temas de la economía o por errores de que se toman malas decisiones, 100%. Y gerencia, no sé, pero hay muchos factores. Millones de factores. Entonces, pero cuando te tocan las vacas flacas, o por ejemplo cuando viene una pandemia, por ejemplo, ahí tú te das cuenta qué equipo construiste. Sí. ¿Qué equipo hiciste? ¿Cómo están contigo? ¿Están todos con la camiseta puesta o salieron corriendo? Sí. Es lo mismo cuando uno tiene una crisis a nivel personal. Ahí tú te das cuenta qué amigos tenías al lado y quiénes en verdad son tus amigos. ¿Quién está contigo? Claro, ¿quiénes son tus amigos? ¿Sembraste bien? Entonces cosecháis rico. Sí. Sembraste y no le metiste amor, la cosecha no es tan buena. ¿Cómo fue tu incorporación a Casa Ideas? ¿Fue difícil para ti al principio? ¿Cómo fue ese...? Es que yo la verdad no estoy en Casa Ideas incorporada en el día a día, para nada. Yo no tengo un cargo en Casa Ideas. Yo ¿Y no estoy nunca tuviste un cargo así como...? No, yo nunca he estado en la operación diaria. Mi papá, para él era súper importante que nosotros tres, de alguna manera, hiciéramos nuestro camino, lo cual se agradece porque él nunca nos impuso a nosotros, así como, tienen que estudiar tal cosa, tienen que trabajar acá, jamás. Y al momento de que él falleció, yo en algún momento, antes yo hice un compromiso con él, de que yo en la medida que pudiera, iba a ir a las aperturas en su nombre, y bueno, no solamente en su nombre, sino que en el nombre de la familia, que serían mis dos hermanos. Y para él era súper importante y fue muy triste en algún momento. Me dice, hija, esto es muy engolosinante y los nietos ya van a perder a su tata. No quiero que pierdan a su mamá también. Y yo lloraba y él también. Y le dije, somos distintos, le dije, porque yo no me voy a tomar todos los aviones. Y si hay algún avión en el que yo no me puedo subir, no me voy a subir, porque mis hijos van a ir primero. Y así lo he hecho. He podido participar de la gran mayoría, algunas no. Me encanta estar en tienda, me encanta. He descubierto un mundo nuevo que me fascina. Soy baldocera, como decía mi papá, usted de recorrerte el mall, de caminar las tiendas, me encanta. He aprendido un montón, cosa que también ha sido un descubrir. Y al final yo encuentro que eso ha sido un regalo que mi papá, a mí en lo personal, bueno, y a mis hermanos nos dio, porque es una libertad de poder elegir dónde tú quieres estar y hacer un poco lo que a ti te gusta hacer. Y en ese sentido, a mí me gustan las tiendas, me encanta. He estado en el backstage de las tiendas, que es muy entretenido ver cómo se empiezan a tomar forma, que lo he tratado de mostrar en LinkedIn, porque a veces uno piensa que esto es magia, así como 1, 2, 3, pues me está la tienda. No, hay meses de trabajo, hay mucha planificación. Claro, pero la gente no lo ve. Sí. La gente ve una linda apertura en un arco con flores, por ejemplo, una tijera gigante, todos vestidos bonitos y nos sacamos la foto, pero atrás de eso hay mucho más. Sí. Y eso es muy, para mí, es muy lindo de ver y también de que se reconozca. Así que lo pasamos. ¿Cuántas tiendas tiene Casa Ideas hoy en día? Hoy día tenemos 97. A nivel falta poco para 100 regional, o sea, sí, pero entre todos los países. Sí. Sí, pues viene la número 100 ahora, viene ¿Dónde? este año, no se sabe, no se sabe. Algunos apuestan por Chile, otros apuestan que va a ser en México, otros dicen que va a ser en Perú. No se sabe dónde va a ser. Yo digo, donde sea que sea, la vamos a disfrutar, la vamos a bailar, la vamos a gozar.
Me tienes que avisar porque de repente, número 100 no es cualquier cosa. Nosotros abrimos sociedad hace poco en México, entonces yo fui la primera vez en mi vida, viajé a México el año pasado, así que avísame con tiempo a ver si... ¿Feliz? Si puedo viajar. Mira, la verdad, feliz. Nosotros las aperturas de tiendas son una fiesta, yo las disfruto a morir. Y la verdad que son una fiesta. La música es entretenido, están todos felices, se hace un cóctel. Yo he buscado distintas formas de llevar a mi padre a estas aperturas. Así que, por ejemplo... ¿Y cómo lo haces eso? Nosotros tenemos... Hay una cultura en Casa de Ideas y de mi padre que es el sanenús. El sanenús. El sanenús. ¿Ya? Y el sanenús... El chocolate sanenús. El chocolate sanenús. Sí. Común y corriente. En la oficina de mi papá había un closet gigante, ¿ya? Que de arriba a abajo estaba absolutamente lleno de sanenús, ¿ya? Y abajo unas cajas grandes con careza. Entonces mi papá agarraba el chocolate, partía a recorrer las oficinas y donde había reuniones, abría los sanenús, cortaba las tabletas y las dejaba puestas en la mitad de la mesa. Y de repente era como, no, Mauricio, estamos a dieta y no sé qué. Olvídate. Mi papá salía a la oficina, los chocolates ya se habían acabado. Y entonces, sanenús era mi papá. ¿Eso lo llevas a las aperturas? Claro, entonces dije, ¿cómo llevo mi papá? Y otra cosa que mi papá hacía era que en la mayoría de las aperturas se ponían la misma chaqueta, ¿ya? Y dije, bueno, yo soy mujer, ponerse siempre la misma chaqueta no va a dar. Dije, pero a una amiga me dice, ¿y si lleva un pañuelo? Y dije, ok, entonces empecé a viajar con chocolate sanenús, que la primera vez que viajé no caché el peso de los chocolates, como que no lo dimensioné, y llegué a hacer el check-in y me miran con una cara, me dijiste, viajaba por 3 días y tenía un sobrepeso, y le digo, ¿pero cómo tenés sobrepeso? Le digo, esto es imposible. Y después dije, son los chocolates. Claro, pues si eran como 30 más. Dije, ya, ok, chocolate. Entonces voy con, como te digo, las aperturas tienen un desayuno. Entonces llevo puros chocolates chiquititos sanenú. A las oficinas llevo los tabletones más grandes porque ahí los pueden compartir. Sí. Entonces esa es una de las maneras de llevar a mi papá, porque mi papá siempre decía que la vida con chocolate es más feliz. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con eso, como que de repente te cambia el día cuando alguien... Sí, con algo dulce, sí. Como que te cambia el día. Sí. Entonces lo llevo en sanenús. Y si tú te fijas en las fotos y todas las aperturas, yo siempre ando con un pañuelo azul. Mi papá usaba una chaqueta azul. Entonces yo ando con su pañuelo azul en todas las aperturas. Entonces, de alguna u otra forma, va conmigo. Y esas son las maneras. Y en una foto que me saco siempre mirando Casa de Ideas, que fue súper natural la primera, ahora ya la hago mirando Casa de Ideas, porque me la sacó una persona que quiere mucho a mi papá y yo estaba tan emocionada en esa primera apertura porque era muy especial, porque yo no estaba en esa apertura porque mi papá estaba jubilado o porque estaba tomando sol de vacaciones y estaba haciendo la posta. Yo estaba ahí porque mi papá había fallecido y era muy difícil estar ahí. Me imagino. Era como ahogante. Entonces me acuerdo estar parada fuera de la tienda mirando este gigante letrero de Casa Idea, ahí aguantándome el llanto, y me sacaron la foto. Dije, wow, como gracias. Y me emociona porque ella está conmigo. De alguna manera siempre está conmigo. Es que eres su hija, entonces de todas formas tú lo llevas en ti, digamos. Sí, tal cual. Sí. Así que lo llevo de esas 3 maneras. Así que si tú miras como el historial, digamos, siempre está el sanenús, el pañuelo. Sí. Y esa foto en la que como que en el fondo yo encuentro que es agradecimiento. Yo digo siempre que la vida se disfruta, se goza, pero por sobre todo se agradece. Sí. Y esa como consigna es importante y como que encuentro que hay que darle la vuelta y analizarle, decir qué significa disfrutar, qué significa gozar, qué significa agradecer. Y uno pocas veces lo hace. Entonces, en ese momento que yo miraba, decía a mi papá como, gracias, porque esto es un regalo. Sí. Es un regalo. O sea, todo lo construido es un regalo. La posibilidad de estar acá es un regalo. Disfrutando. Como, gracias. Y es maravilloso. Así que así también lo vamos recordando. Qué lindo. Sí, sí, el tema del agradecimiento, yo creo que en general vivimos la vida tan rápida día a día que cuesta, como que la gente no se toma el tiempo suficiente para dar esas gracias. O sea, 100% de acuerdo contigo. Es como la vida hoy día está tan rápida que pocas veces tú te paras y te detienes a agradecer la vida o a darte cuenta del privilegio que es
O sea, estar sano, ¿no? Por todo. ejemplo. Sí, Yo, mira, a mí, mi papá siempre me enseñó a ser una agradecida de la vida y a mirar el vaso medio lleno. Ya tú me dices un avión, vamos, sí, y voy a todas. Pero después de vivir también la enfermedad de él, con mayor razón, yo digo, de verdad, uno no tiene asegurada la vida. Y es real. Y qué pena que te tengan que pasar cosas tan duras para uno entender eso, ¿no es cierto? Como que, qué pena que uno tenga que vivir una cosa así para valorar la vida aún más, digamos. Pero efectivamente, yo jamás en mi vida pensé que iba a cumplir 40 años y mi papá no iba a estar para mi cumpleaños. Y te lo digo y me da una pena atroz, como que jamás. O sea, para mí era lógico que mi papá Claro. iba a estar hasta los 80, como que uno jamás pensó que hasta los 60 y algo. Sí. Jamás, siendo un hombre joven, activo, o sea, jamás. Y ahí uno dice, chuta. Él, Entonces, la vida... en eso de la enfermedad, cuando le diagnosticaron la enfermedad, él cambió algunos mensajes, algunos pensamientos, sentimientos. ¿Qué compartió contigo en ese sentido? Digamos, porque igual muchas veces alguna enfermedad te marca, claro, le marca la vida, y sobre todo cuando son de cáncer, ¿no? Digamos, pero algo que te dijo, mira, hija. Mira, nosotros hablamos de todo. Yo traté, o sea, yo la verdad lo cuidé y lo acompañé. No hubo quimio que me perdí, o sea, todo. De hecho, yo soy loca por la foto, él también, digamos. Y yo tengo un álbum, de verdad, que se llama The Road, y que tengo la primera foto, que fue el primer control que fuimos a la clínica, y tengo que es la última foto, que es la que estamos tomados de la mano justo antes, el último momento antes de fallecer. Y fui retratando todo porque estuvimos, y dije, esto es una aventura y lo vamos a tomar como una aventura. Y mi papá siempre con el vaso medio lleno de, oye, de repente cada quimio... Nunca perdiendo el optimismo, jamás, ¿no? o sea, jamás de los jamás. Y no solamente que jamás lo perdió, siempre con una sonrisa, jamás enojado, o sea, al contrario. De hecho, por ejemplo, todas las quimios venían con alguna cosa diferente. Y de repente no tenía sabor en la boca. Mi papá gozaba la comida, somos dulceros, o sea, yo te voy a explicar algo. Nosotros con mi papá abríamos el menú de donde fuera que estuviéramos, mirábamos primero los postres y después pasábamos a ver qué íbamos a comer. ¿No? Esa es la realidad. Sí. Y donde dependiendo del postre, sí, porque había que tener plato de espacio. fondo. Sí, porque había que tener espacio. Sí. Obvio, había que tener espacio en la guada. Obvio. Entonces, siempre postrero. Y claro, y de repente, por ejemplo, podía no tener gusto o sentir los sabores, por ejemplo. Pero tú tiene que ser terrible para alguien que le gusta la disfrutar. Lo que te quiero decir es que ni siquiera sabías que no lo sentía. Él agarraba y era, está delicioso. Y yo de repente lo miraba y le dije, ¿te volvió el gusto? Es como, no, me estoy acordando de cómo era. Ah, claro, la memoria, el recuerdo, sí. Ya, pero eso es una forma y una actitud de ver la vida muy optimista, que poca gente lo hace. Definitivamente. Porque otra persona, ¿sabéis qué más se enoja? Sí. Otra persona manda toda la cresta. Sí. Acá no. Acá él estaba al lado de los nietos, jugando rummy, viendo una película, comiendo helado. Y de alguna u otra forma, la vida continuaba haciendo todo. Mi papá iba con la quimio puesta donde fuera. Y yo de repente le decía, por favor, no, porque ella veía que en cualquier momento alguien sin querer lo empujaba, lo tironeaba, cualquier cosa. Y él iba por donde fuera. Él hizo su vida. ¿Qué ejemplo? Es como un ejemplo. A mí me encanta ver, escuchar esas historias de personas que tienen esa energía positiva y ver el vaso siempre medio lleno. Porque de verdad, gracias a personas como tu papá, el mundo avanza y avanza para bien. Yo también encuentro, o sea, pero por eso, mira, yo encuentro que el ser feliz es una actitud y es una definición de vida. Sí, es una actitud. Tú tienes que definir ser feliz, tú tienes que ponerte... Porque te puedes tener toda la cantidad de dinero del mundo, puedes vivir materialmente de todo lo mejor, pero si tu actitud hacia la felicidad no es positiva, no vas a ver eso como... Por eso te digo, estás agradecido. Es una definición de vida. Definición. El querer ser feliz, el ser agradecido, el disfrutar. ¿Cuánta gente? Tú puedes tener una billetera gigante, pero que mi papá decía, voy a ser el más rico del cementerio, no me interesa. Sí. Y él siempre donaba y apostaba en el fondo a la educación y aportaba a la educación de otros, porque finalmente eso genera un cambio en el otro y siempre muy agradecido. Y de esa manera yo creo que es mucho más gratificante vivir y quizás hasta incluso uno vive con la conciencia más tranquila. Sí. Si al final es devolver, por eso que es como ese sentir de devolverle al otro y hacer un impacto en el otro, me parece que es la mejor manera.
Si tú tuvieras que darle un consejo a un emprendedor, sobre todo que está trabajando su marca, su propósito, ¿qué consejo podría ser? ¿Qué recomendación? En base a tu experiencia, lo que tu papá te entregó. O sea, a mí mi papá me entregó varios consejos y también hay muchos consejos de él dando vuelta en línea. Si alguien lo quiere buscar, hay millones. Sí, pero lo tuyo. Yo me quedo con que yo encuentro que uno tiene que ponerle pasión y corazón a lo que uno hace y estar muy convencido de lo que vas a hacer. Muy, 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 muy convencido, porque va a haber mucha gente que te diga que no, que estás loco, que cómo se te ocurre, porque el camino del emprendedor a veces es solitario, el camino del emprendedor es cuesta arriba. Sí. Entonces, eso, no ir solo, ¿ya? Apoyarse en tus redes, ya sea tu familia, porque ir solo no se puede. Entonces apóyate en la familia, apóyate en tus amistades, busca consejos, pero no consejos no quiero Hay que tener ojo menospreciar. con los consejos. Claro, depende, no quiero menospreciar como ahí que le pedí consejo a mi pareja, pero pucha, tu pareja es arquitecto y resulta que lo tuyo va por la tecnología, no pega. Busca consejos en gente que tenga un poco de experiencia dentro de tu rubro. Sí. Acá hay espacio para todos. Hay gente que ya la hizo y que tiene ganas de compartir ese conocimiento. Y pregúntale, no tiene nada de malo. Nos vamos a equivocar todos miles de veces, pero hay mucha gente allá afuera dispuesta a ayudar y dar ese consejo para que te caigas un poco menos. Y muchas veces hay más gente dispuesta que uno cree, ¿no? Tal Como cual. que- Entonces, pero uno no se atreve y dice, ay, no me va a contestar. No pierdes nada. Entonces, meterle pasión, convicción. Como yo te escribí por preguntar. LinkedIn. Por ejemplo, ¿Ya? yo me tomo cafés con todo el mundo. Yo siempre me tomo el café y digo, si le puedo aportar en algo bien. Si no le puedo aportar, bueno, será un rico café. Pero creo que es súper importante. Hay que tener ese componente, mi papá decía, de locura, porque efectivamente el emprendedor va como a veces contra la corriente y tiene que defender lo suyo y sube y baja, qué sé yo. Pero es real. Sí. Pero hoy en día yo creo que hay mucha gente, hay muchas redes y hay que ayudarse. Y hay que hacer esas redes, hay que armarse de esas redes. El networking es importante. Hay muchas ferias de emprendimiento. Bueno, no sé si muchas ferias, en verdad está Emprendimiento que es gigante, pero hay distintos programas. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de irse asesorando y no hacerlo solo. No hacerlo hay solo. que inventar la rueda ya se inventó. Entonces, diferencia tu rueda del otro. Eso también es súper importante. Y dentro de lo que te había dicho al principio de la pasión, es justamente eso, definir cuál es el corazón de tu negocio. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace que tu negocio sea el tuyo y no sea otro? Y eso yo creo que poco emprendedor... Pero eso como en el sentido también del propósito, los valores tuyos o sea, y la marca de... Depende mucho de cuál sea tu emprendimiento, Sí. pero finalmente buscar cuál es el corazón que hace que tu negocio sea tu negocio y no sea otro. Entonces yo cuando de repente me tomo un café con un emprendedor, y es una pregunta que es súper difícil, y tú le preguntas muchas veces no lo saben, y de hecho yo les pongo el caso como de Casa Idea. ¿Cuál crees tú que es el corazón de Casa Idea? Y muchas veces me contestan como los precios. Y le digo, no, el corazón de Casa Idea es el diseño. Si yo le saco el diseño a Casa Idea, yo me transformo, no sé, en un molchino, en cualquier cosa. El diseño no me puede fallar. ¿A qué te refieres para Casa Ideas el diseño? Todos los productos, la tienda, El todo el diseño, concepto claro, nuevo. porque nosotros, el concepto en Casa Idea es que nosotros hacemos todo es diseñado por y para Casa Idea. Entonces, el elemento de nosotros diferenciador de todo el resto son nuestros diseños. Si yo les saco los diseños, yo voy y compro en cualquier mall, Sí. ¿no es cierto? Entonces, de repente, al emprendedor, como estamos llenos de ideas todos, Sí. nos volvemos locos, entonces con una idea, con otra idea, qué sé yo, y perdemos el foco a veces. Es difícil aterrizarlo. Entonces, ok, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué hace que lo tuyo sea diferente del resto? Porque eso va a ser lo que va a hacerte brillar y te va a destacar del resto. Sí. Y muchas veces cuesta mucho darse cuenta. ¿Qué soy? ¿Soy empresa de servicios? ¿Soy empresa de producto? ¿Cuál es lo mío? Y eso es súper difícil, pero es súper importante porque una vez que uno tiene claro cuál es mi corazón, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, es tu espina dorsal para tomar todas tus otras definiciones, porque te vas a alinear con esto. Tengo valores, la equidad, la igualdad, la columna diversidad. Es tu columna vertebral, Sí. entonces yo me apego a esa columna vertebral. Y en base a eso Y en tomas base- las otras decisiones. Claro, tomo Sí. todas las otras. Y esa Sí. columna vertebral es importante definirla. Yo creo que por ahí a veces uno se cae. Mm. Eso creo que es importante. Y Sara, ¿cómo te gustaría que la gente, las personas te tengan en su recuerdo? ¿A mí? Sí, a ti, a ti. No a tu papá, a ti, No, realmente. a mí, sí, a mí. sí, a ti. A mí, como una buena persona, fíjate.
Yo creo que a veces uno dice como ser buena persona como tan a la ligera y no, ser buena persona a veces es más difícil de lo que uno quisiera. Y hay que centrarse en las personas y ser bueno, y eso, ser feliz y ser agradecido y disfrutar la vida, gozarla, como yo digo. Así que me gustaría que sí, que mis hijos me recordaran así, como una mamá aguerrida, pero si me tuvieran que recordar como mujer, una gozadora que disfruta la vida, que la agradece y que es una buena persona, que busca hacer el bien. Tremendo desafío ser buena persona. Por eso te Es digo, no es tremendo fácil. desafío, sí, no es fácil. No es fácil. Y Entonces, como un desafío diario, a diario. tal cual, porque es una elección al final del día. Tú eliges cómo quieres ser. Tú eliges mirar el vaso medio lleno. Por ende, tú eliges ser feliz. Uno no puede controlar el entorno. Lo único que podemos controlar de alguna manera es cómo nosotros reaccionamos ante ese entorno. Eso sí, como Eso la reacción. Sí. Cómo nosotros nos reaccionamos frente enfrentamos a eso. Sí. Podemos quedarnos llorando, podemos frustrarnos, podemos enojarnos, podemos dañar al otro. O de repente podemos ser como el bigger person, por decirlo de alguna manera, y decir, ¿sabéis qué? No, yo voy a tomar el otro camino. Y eso me gustaría, fíjate. Sí. Excelente. A mí, este programa, yo busco ayudar a otras personas a inspirar, ¿ya? Pero lo que me ha pasado en las entrevistas que he hecho, y me pasa ahora acá también, es que con cada persona que hablo, porque cada persona es diferente, me deja como un granito de algo y me inspira a mí también, a mí mismo también. Es decir, no es solo que, ok, a través de esto sí vamos a inspirar a otros y vamos a contar la historia y todo eso a otras personas que nos ven y escuchan, pero también a mí mismo. Entonces lo encuentro también muy bello y te agradezco, Sara, de corazón, haber compartido con nosotros, conmigo, este momento. Muchísimas gracias. Tú, no sé si eso se transmite a través del video, pero yo siento que tú irradias esa energía positiva, esa felicidad. Sí, lo irradias de completamente los ojos, los gestos. Así que muchas gracias, Sara, por este espacio y por tu tiempo. Y bueno, ahí avísame, por favor, encantado de acompañarte a esas aperturas de tienda 100. Feliz. Me avisas y No a ver dónde va a estar. Mira, no sabemos dónde va a ser, pero feliz, y agradecerte en verdad por la invitación y agradecerte por el tremendo piropo que me acabas de tirar, porque si hay algo que me gusta y se agradece, yo creo que es tirar buena energía. Yo creo que hoy día el mundo realmente está como medio oscuro. Sí. Pucha que está oscuro, pucha que a veces estamos medio densos y andamos cansados y es como... Entonces, vamos para arriba. Sí. Pero vamos todos para arriba. Sí. Entonces yo digo... Se puede. Se puede, y además que yo no es que de repente, yo digo, que uno brille no quiere decir que el otro no vaya a brillar. Entonces ayudémonos a brillar entre todos, porque Sí, si brillamos mutuamente. entre todos, esta luz es tan potente que anda a apagarnos. Sí. No nos apaga nadie, entonces brillemos todos juntos, salgamos adelante todos juntos. Eso yo encuentro que es maravilloso. Excelente. Así que Muchas vamos. gracias, Sara. No, gracias a ti.